quiero aprovechar estos momentos, creo, por la serie que estamos llevando. Empezamos una serie el día miércoles y creo que en cada una de estas etapas el Señor tiene un propósito, porque Él es el que nos conduce a lugares de delicados pastos y nos hace descansar junto a aguas de reposo. Eso es lo que la palabra es y lo que la palabra provoca en nuestro corazón. La Biblia dice, hermano, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Fíjese que todas las cosas visibles, invisibles, sean tronos, sean poderes, sean autoridades, todo fue hecho por medio de Él, de Cristo y para Él. Pero es importante considerar que todo fue hecho por medio de su palabra. De esa cuenta es que hoy podemos venir a este lugar y dejar que el Espíritu Santo edifique nuestras vidas como construyó el universo a través de esa palabra. Yo quiero hablarle hoy de pensamientos cual raíces. Así le puse el tema para poder centrarnos, porque vimos en el tema anterior que todas las situaciones que vivimos en la vida tienen una causa. Esos temores, esas inseguridades, esas alegrías, esos buenos momentos tienen una causa, como una semilla que se plantó, y la Biblia dice, no os engañéis, de Dios no puede nadie burlarse, todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Entonces, de tal manera que lo que ahora mismo podríamos estar viviendo en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional o en el ámbito físico, tiene una causa. Todo tiene una causa. Y el efecto básicamente no es lo que nosotros debemos de combatir. A veces nos desgastamos tratando de encontrar soluciones, pero no vamos a las causas. Y esa es la principal manera del enemigo para distraernos. Porque nos duele tanto, hermano. Mire, cuánta gente tiene un dolor de muelas y se ocupa de ver cómo se lo quita, pero ¿cuál sería la causa? Tiene que resolver esa caries. O extraer esa pieza que ya está deteriorada. Entonces, no nos vamos a pasar toda la vida llorando en un culto o llorando en nuestras circunstancias y en el mejor de los casos quizás pidiendo que Dios haga, cuando Dios muchas veces lo que va a poner en nuestra vía y en nuestra autoridad es tener que arrancar las cosas de raíz. Porque ese es el propósito. Vimos en la Escritura que toda planta que el Padre no plantó tiene que ser desarraigada. Y las plantas, las semillas que Dios puso en tu vida tienen su naturaleza y sus características. Por lo tanto, es muy fácil distinguir que cuando algo te quita tu paz, cuando algo, hermano, por bueno, atractivo, pero temporal, te aparta de Dios, tú tienes que saber que no es el propósito de Dios que te alejes. El propósito es que te acerques. Si el tiempo es corto, si los días que nos fueron dados son muy cortos acá. Sin embargo, el Señor dice, hermano, permaneced en mí para que llevéis fruto. Es decir, la única manera de generar el fruto es volver a nuestro, si lo puedo llamar así, a nuestro tronco original. El pámpano y el árbol, hermano, tienen una unión tan tremenda como lo tienen las ramas al tronco. Entonces yo quiero hablar hoy específicamente de esos pensamientos que funcionan o que son raíces muchas veces. Yo sé que también lo puede enfocar como semillas, porque alguien le habló a usted algo y dejó una semilla en su corazón, pero esa semilla se arraigó literalmente, brotó con raíz. Brotó con raíz. Y ninguna planta puede subsistir si no es alimentada por medio de esa raíz. Pues hoy quisiera que viéramos que los pensamientos están dejando una marca definitivamente en el corazón. Y de esa cuenta yo tengo que partir de Jeremías 29:11. Y la versión Reina Valera 60 habla de los pensamientos de Dios. Esta es una escritura muy manejada y conocida dentro del pueblo cristiano porque tiene un reflejo de los buenos deseos del corazón de Dios a los que Él les llama pensamientos. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay una versión de la Reina Valera que es la de 1977, y aquí dice pensamientos de paz y no de desgracia. Fíjese que qué interesante, porque las desgracias que llegan a nuestra vida tuvieron que ser ideadas, pensadas, maquinadas, gestadas en el pensamiento de alguien, y si de algo estamos seguros es que los aspectos de mal y de destrucción no provienen del corazón de Dios. Sin embargo, esto confunde, porque muchas veces va a llegar la tormenta, va a llegar la crisis, va a llegar la enfermedad, va a llegar la desgracia, entre comillas, pero tú tienes que saber que los planes y los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Sin embargo, lo que nosotros pensamos resulta ser siempre lo que nosotros esperamos. Y aquí hay una consecuencia bien directa entre los planes y los pensamientos de Dios y el fin que esperan. Y la esperanza se convierte, hermano, en un medio de fortaleza y de alegría, porque la Biblia dice que Él es el Dios de toda esperanza. Pero cuando usted está esperando el mal, porque el temor se arraigó con raíces, precisamente por eso es que el tema hoy es pensamientos cual raíces, porque un pensamiento se arraiga de tal manera que en verdad es una batalla poder arrancar una manera de pensar y transformarla a la manera a la que Dios quiere. Si sigo en esa línea de pensamiento, valga la redundancia, quiero que me acompañe, por favor, a Isaías en el capítulo 55. Tiene esta porción de la escritura que a mí me impactó, Isaías 55:8. Si usted tiene una escritura o una Biblia en mano, por favor, y lo puede incluir, yo se lo voy a colocar ahora acá. Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora observe la relación tan profunda que hay entre lo que pensamos y el camino que transitamos. Porque no se dan los caminos como producto del destino, se dan como producto de lo que pensamos. Por eso es que uno de los propósitos más importantes en el Evangelio es cambiar la manera de pensar. A eso es a lo que Romanos 12 le va a llamar transformación por medio de la renovación de los pensamientos. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento. Porque la palabra arrepentirse es cambiar la manera de pensar, no es llorar simplemente. Muchas veces encontramos momentos de dolor ante los errores que cometemos y es saludable, hay un desahogo cuando alguien llora y dice estuvo mal lo que hice, pero si no cambia su manera de pensar, lo más seguro es que esa manera de pensar es la que ata sus caminos, y los caminos de Dios, dice en este pasaje, no son los caminos que el hombre estaba llevando. ¿Por qué razón? Porque los pensamientos tampoco lo eran. Y es profundo decir que los pensamientos de Dios no son los pensamientos muchas veces que nuestro corazón tiene. Entonces, ¿por qué es importante hoy considerar que si hay pensamientos, porque hay caminos que a Dios no le agradan en nuestra vida y el origen está en un pensamiento, porque es necesario traerlos hoy y decirle, Señor, esta manera de pensar, ¿dónde, cuándo y quién la sembró en mi corazón? Vimos en el mensaje anterior que durante la noche, dice, vino un enemigo y sembró cizaña. Y cuando empezó a brotar la semilla, empezaron a preguntarse, ¿y esto quién lo sembró? ¿De dónde surgió esto? Esto no es lo que se sembró en el reino de los cielos. ¿Cómo es? Entonces, mire, la maleza surge regularmente sin que nadie la siembre, pero sin embargo, en ese pasaje bíblico dice que vino un enemigo que sembró.
Ahora, la vida es un campo y es un tiempo de siembra aún desde antes de nacer. Nosotros aprendimos a vernos y a pensar respecto a la vida y a nosotros en función de lo que alguien sembró en nuestro corazón. Si la primera experiencia que tuvimos fue una experiencia de aceptación y nos enseñaron a ver la vida como un regalo, como un fruto del corazón de Dios, seguramente en medio de cualquier crisis se levanta un corazón dispuesto, hermano, a esperar en un Dios que tiene planes de bien. Pero cuando evaluamos que los pensamientos alejados de la palabra de Dios son pensamientos de muerte, son pensamientos de mal, si en nuestra vida, hermano, desde un principio se nos hubieran implantado las maneras de pensar en el modo que Dios utiliza, lo más seguro es que habríamos facilitado procesos desde la niñez. Se nos habrían hecho hasta cierto punto a la manera de Dios cada una de las etapas que nos han tocado. Entonces yo quiero hoy dejar en tu corazón un desafío, y es que ante lo que ahora estás viviendo, traigas a tu corazón la pregunta: ¿qué piensa Dios respecto a esto? Porque es un hecho que aunque sepamos que está malo, pocas veces nos detenemos a pensar cómo Dios considera, cómo Dios piensa al respecto. Entonces, aquí es donde entra un detalle para que en el momento de la mayor dificultad en la que te encuentres, sepas que Dios tiene un pensamiento para esa situación en la que estás. Este pasaje de Isaías 55 sigue diciendo en el versículo número 9, si usted me acompaña, por favor, lo vamos a leer juntos. Dice en el versículo número 9, porque como son más altos los cielos que la tierra, dice, escuche, como son más altos los cielos que la tierra, ¿qué altura tienen los cielos de la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo es posible que este pueblo caminó con la voz de Dios? Había profeta en medio de ellos para declarar esta palabra. Un pueblo enseñado, hermano, en la ley de Dios, y sin embargo sus caminos estaban lejos y sus pensamientos también. Ahora, ¿qué estaba pensando Dios respecto a ellos? Observe que dice que como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Observe, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, ¿qué provoca un pensamiento? ¿De dónde nace un pensamiento? Si Dios está diciendo que así como la lluvia desciende, como la nieve desciende y hace la tierra producir, así es su palabra. Entonces, las palabras, y esto no funciona únicamente en el lado de la luz, el enemigo también utiliza esta manera de transmitir semillas para arraigar raíces en un corazón por palabras que fueron desatadas en algún momento. ¿Dónde aprendiste, por ejemplo, que hay cosas que no puedes, si no fuera porque un día alguien nos dijo que eso no se podía? Y dése cuenta la relación tan profunda que hay entre la fe y la manera de pensar. Cuando hay semillas de incredulidad que se arraigaron al corazón, lo inmediato es que pensamos que las cosas no pueden pasar y que no se van a dar. Pero dése cuenta que cuando alguien se dispone a creerle a Dios, literalmente lo que está haciendo es partiendo de una palabra que salió de la boca de Dios y está provocando, escuche, que el corazón no se ate, que no lo amarren raíces específicamente. Porque las raíces no solamente alimentan una nueva o una forma de vida que no es el corazón. Porque el corazón no encuentra vida sino más que en Dios. Pero como parásitos que vienen y se prenden, hermano, de nuestra vida, hay una cantidad de raíces
que tienen su base en una palabra que te fue dada, pero raíces que envuelven, que oprimen, que atacan. Por ejemplo, ¿cuántos en este momento necesitan un milagro de Dios y hay algo que retiene y oprime el corazón para recibirlo? ¿O cuántas cosas aprendimos probablemente que no han sido en este contexto del versículo 10? Y acá se está hablando, hermano, de que va a haber un germinar y una producción por la semilla que da la palabra. Entonces, hay semillas en el corazón que fueron establecidas por palabras. Yo eso es lo que quiero insistir esta noche y quiero que me acompañe al versículo número 12. Con alegría saldréis, dice, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Es un contexto de bendición. Por algo es que el Señor dice, ¿no? Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el bien que esperan. Pero escuche, si los pensamientos de Dios fuesen nuestros pensamientos, lo que miraríamos sería literalmente esto, porque Dios no está pensando ni con tristeza para tu vida, ni con depresión, ni con escasez, ni con desgracia. Por el contrario, Él está pensando que saldremos con alegría y con paz regresaremos. Por eso es que la depresión, la angustia, el estrés, la ansiedad encuentran un lugar cuando alguien se detiene en un pensamiento que está lejos de lo que Dios tiene en su corazón para su pueblo. De ahí la cuenta que surjan una cantidad de elementos, hermano, en el ámbito bíblico para ver que todos nuestros actos tienen una raíz en un pensamiento. Y que muchas veces el diablo va a atacar los pensamientos. No siempre va a necesitar poseer a una persona si tiene dominada la mente y tiene dominados los pensamientos. Por eso es que la Biblia dice que las armas de nuestra lucha no son carnales, sino son poderosas para destruir fortalezas. Pero ¿dónde se levantan esas fortalezas? En ese pasaje que Pablo le escribe a los Corintios, les va a decir cosas tan tremendas que dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Pero esos argumentos y esa altivez de pensamiento se opone para que tú no le creas a Dios y razones y tu mente divague muchas veces en lo que Dios no quiere, porque te conviertes al final en lo que piensas. Por ejemplo, no te habías enterado que alguien habló de ti. Y mejor ni te lo hubieran dicho, porque solo te lo dijeron y el corazón te empezó a generar una maleza que te destruye, te empezó a generar, a producir por las palabras que te dijeron pensamientos que tienen una raíz. Y en el título de este tema, literalmente, pensamientos cual raíces, que se van a tener que desarraigar. Entonces, no tiene sentido sembrar muchas veces en un terreno que no ha sido limpio. Y bajo ese criterio que tengo en pantalla, los pensamientos son las semillas de los actos. Si hubiese una atadura, va a empezar por los pensamientos. Esa mujer que la Biblia habla que por 18 años Satanás la tuvo atada y la fue encorvando y encorvando y encorvando hasta pasar los años y literalmente no poder enderezar ni la cabeza. Y Jesús entra a esa sinagoga siendo un día de reposo y cuando la mira, literalmente el espíritu que la tenía atada se sintió atormentado y Jesús expulsa a ese espíritu. Es curioso que esta mujer no estaba en los términos comunes endemoniada, pero estaba atada. Ahora, había una atadura en el cuerpo, pero ¿en qué momento se rompe una atadura en el cuerpo si no es cuando
se le crea a Dios y los pensamientos. No estoy hablando de una forma de pensar natural, no estoy hablando simplemente de que cambies tu manera de pensar con otro pensamiento y te voy a hablar de que hables y pienses positivamente. No, te estoy hablando de que la palabra de Dios es implantada de tal manera que remueve todo lo que se sembró en el corazón y que dio como fruto tristeza, angustia, temor. Me impactó ver en este sentido que el hombre tiene muchos temores, pero que la mayoría de esos temores tuvieron, hermano, su origen directamente desde la niñez. Hay estudios que los psicólogos han hecho. De hecho, fíjese que hay una autora canadiense que se llama Lisa Bourbeau, y ella dice que hay por lo menos 5 temores que se pueden presentar en la niñez y en el resto de la vida de una persona que pueden impedir su desarrollo ideal en todos los ámbitos. Y ese desarrollo tiene que ver con las relaciones como esposo, como esposa. La idea de que no soy capaz, de que no puedo, de que no doy la talla. Y en ese contexto aparece otro del cual se piensa que es más capaz y salen los celos. Y los celos son una de las principales causas para destruir no solo la confianza, sino la vida, porque las semillas se propagan, las semillas se multiplican, y cuando alguien surge con un pensamiento que está lejos de los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Él son de bien y no de mal, entonces, ¿dónde surgieron las principales debilidades en nuestro corazón? Sino en la manera de pensar, que se nos fue implantada en algún momento, desde la etapa de la niñez o mucho antes de nacer. Entonces, sentimientos que tienen que ver con el miedo al rechazo, temor a que alguien te rechace, el miedo a la humillación, por ejemplo, aunque a nadie le gusta que lo humillen, tenemos un temor regularmente a ser humillados. El miedo a confiar, por ejemplo, hay gente que no volvió a confiar. Y no volvió a confiar porque en una ocasión alguien le falló y lo inmediato es perder toda línea de confianza. Lo tremendo es que esto tiene que ver hasta con la relación con Dios, porque aprendimos a ver a Dios, hermano, como alguien vengador, como alguien irritado, como alguien que no soporta la cantidad de veces en la que tú podrías fallar. Entonces, el principal elemento que el diablo puso para alejarnos de Dios fue cambiarnos la manera de pensar como deberíamos de pensar correctamente respecto a Él. Por ejemplo, ¿tú crees que Dios te ama porque no le fallas? Y que cuando le fallas, Él te ama un poquito menos. ¿Estamos acá? Dile al que está a la par, vas a pelear por tu bendición. Así es que sacúdete toda pesadez en el nombre de Jesús. Porque me la vas a pegar, dile. Me la vas a pegar. Y no voy a cambiar mi manera de pensar por la pesadez. Yo me voy a sostener hoy en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Estuvo buena la sacudida, ¿verdad? Escúchenme. Si en el momento que el enemigo quiere desviar el camino de alguien, lo que hace es influir en sus pensamientos, tienes que aprender y pedirle al Señor discernimiento para depurar los pensamientos. Hay una conversación entre Jesús y sus discípulos, y Jesús está hablando de los planes y lo que viene por delante, y aparece Pedro, y con una muy buena intención, seguramente queriendo decir cuánto le importaba el Señor a Pedro, le dice: Señor, que no te acontezca tal cosa. ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a morir de esa manera? Escúcheme, los pensamientos buscan arraigarse, pero nadie es propietario de tu mente y de tu cabeza, sino la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu
de temor ni de cobardía, sino te dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, como para decir, ese pensamiento no corresponde, aunque me lo haya dicho un ángel, aunque me lo haya dicho el hermano más amado, si lo que hizo fue infundirte inseguridad, temor, angustia, soledad. Hay gente que va a aparecer en tu vida diciéndote, así dice el Señor, y va a ser una palabra para atarte y no para dejarte libre a la manera a la que Dios quiere. Pero como la gente en el ámbito cristiano no percibe, porque si no hay discernimiento y no se le pide a Dios la dirección del Espíritu Santo, es muy fácil tragarse todo lo que se escucha y retenerlo, pero Dios va a dar discernimiento de tal manera como se vio este ejercicio en la vida de Jesús, y Pedro, con una muy buena intención, recibe una reprensión de parte de Jesús, y Jesús le responde, le dice, apártate de mí, Satanás. Jesús distinguió quién estaba hablando. Yo sé que si usted le dijera a un hermano, apártate de mí, Satanás, lo más probable es que tenga que ir al dentista. Pero tenemos que saber, hermano, que también en un momento nosotros debemos de cuidar lo que decimos o lo que pensamos, y si no lo evaluamos a la manera de la palabra de Dios, los pensamientos pueden ser enraizados en el corazón y literalmente cambiar la forma de vida de alguien. Acompáñame con la escritura en mano, por favor, a este pasaje que lo vamos a encontrar reflejado en el siguiente versículo, por favor, el libro de Proverbios, perdón, de Mateo. Mire pues, Mateo 15:19 dice que del corazón salen los malos pensamientos. Mire las raíces en el corazón. Tuvo que haber una semilla, por eso es que el corazón tiene que ser limpio. Por eso es que el salmista David dice en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón que no tenga semillas enraizadas que tengan que ver con malos pensamientos, con homicidios, con adulterios, con fornicaciones, con hurtos, con falsos testimonios, con blasfemias. Lo que me impacta es que diga que del corazón salen. Del corazón salen. ¿Dónde está entonces la causa? Si no, empieza diciendo los malos pensamientos. Por supuesto, el listado no es solo pensamientos, pero no hay una sola de las acciones que están ahí que no tenga que ver con que primero se pensó. Nadie cae de la noche a la mañana. Por eso es que los pensamientos pueden ser abortados antes de ser dados a luz como pecado. Si tan solo pudiéramos hablar de un pensamiento antes de que éste eche raíz, sería como arrancarlo y sacarlo a luz por la propia confesión. Imagínense que fuera un pensamiento que tiene que ver con fornicación, con adulterio, con hurtos, con mentira. Hermano, fíjese que estoy pensando decirle una mentira a alguien. En el momento que usted pudiera identificar y sacarlo, lo que sucedería sería que lo abortaría. Y Santiago dice que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, escúcheme, qué tremendo, porque dice que va a ser dado a luz el pecado. Y ser dado a luz es la parte final de un embarazo. ¿Cómo empezó el embarazo? Empezó en los pensamientos. Estoy hablando, por favor, en un sentido figurado respecto a las cosas que pueden atar el corazón y que Dios quiere enseñarnos, hermano, a ser libres cuando exponemos el corazón ante la verdad de su palabra, cuando dejamos que el Espíritu Santo sondee nuestra vida y somos capaces de abrir nuestra boca, literalmente, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salud, dice una versión, otra dice para salvación, pero es impactante ver que del corazón salen. Entonces, ¿cuál pensamientos? Perdón, el título del tema es pensamientos cual raíces, como que si fueran raíces que están en el corazón. Y por mucho que usted corte las ramas, si no va a la raíz, los problemas van a continuar. Por ejemplo, Génesis capítulo 1 y versículo 11 dice que dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté con él sobre la tierra. Escúcheme, todo se reproduce según su género. ¿Cómo saber si un pensamiento proviene de Dios o no proviene de Dios? Ese pensamiento genera la naturaleza de lo que Dios es. Por ejemplo, te llegó a la mente la idea de que tú no sirves y no puedes. Eso es lo que Dios dice respecto a ti. Y aunque lo sabes, te desgasta. Por ejemplo, ¿qué te parece este? Ay, pobrecito, yo estoy bien solo. A mí nadie me quiere. Yo me quedé solo. Y es mi soledad amarga. Y mi vida tan triste sin ti. Y es mi soledad. Y es mi soledad. Cuando la Biblia misma, el Señor por su palabra dijo: yo nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Pero date cuenta cómo un pensamiento se arraiga. A pesar de que tú sabes de la palabra de Dios, debes entonces arrancar esa raíz. Y eso es lo que tú sientes. Pero los pensamientos tienen como abono y como fertilizante para crecer los sentimientos. Porque fíjese que, imagínese que alguien empieza con un dolor le duele el pecho, durmió mal y tiene una causa muscular probablemente, y le duele el brazo izquierdo junto con este lado del pecho. Entonces y a eso le suma que se siente solo. Entonces los sentimientos son parte del alma, pero trabajan bajo una relación tan estrecha con los pensamientos que rapidito usted empieza. No está de más que sea prudente y se haga un chequeo, pero no, me contó la comadre que al difunto, su esposo, le empezó a doler un brazo y le dolía también el pecho. Lo que no dice es que él no se sentía solo como usted se siente, y lo que piensa es que mejor se debería de morir, y por eso cree que un dolorcito acá tiene que ver con un paro cardíaco. Entonces se debilita. ¿Y qué pasaría si por el contrario usted toma la palabra de Dios y dice: no, el Señor dijo que tiene planes de bien y no de mal? Es más, y si aún esa fuera la causa, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿a qué le teme si de todas maneras se va a ir de aquí? ¿O usted cree que va a vivir 100 años acá? Quiera Dios que ese tiempo, por mucho que sea o por poco, se haya encontrado con la verdad gloriosa de Jesucristo y sepa que para el que está en Cristo el morir es ganancia. Pero ni vive ni se muere. Y está viviendo mal en el sentido, no me malentienda, no le estoy diciendo quítese la vida, sino estoy diciendo le están quitando la vida con pensamientos que se enraizaron. Y Dios quiere que usted sea libre. Si cada árbol iba a producir según su género, cada semilla se parecía al árbol de donde salió, o va a tener la característica. Si un pensamiento como fruto de Dios, como semilla de Dios, llega a tu corazón y te hace ver que los planes de Dios son buenos, que los planes de Dios son agradables, que los planes de Dios son perfectos, vas a aprender a sacudirte y no vas a ser el cristiano tradicional y común que por cualquier causa se deprime, hoy amaneció nublado, se siente solo y quisiera quitarse la vida, ni buscar a Dios quiere, hoy hay frío, no, mejor me quedo aquí porque voy a ver qué me dice Dios el Señor, qué me dice el Señor a través de la doctora Polo mejor. ¿Por qué cree que esa frialdad para buscar a Dios? Porque hay pensamientos que se arraigaron. Y dice la Biblia literalmente en Proverbios 23:7, mire la importancia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si usted renueva su manera de pensar a la manera de Dios, lo que va a encontrar es que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Que aunque la crisis haya llegado, aunque haya crisis en el matrimonio, aunque hayan dificultades, Dios no está pensando en destrucción, pero a usted se le emitió esto, acaba en divorcio, porque acaba. ¿Eso es lo que Dios dijo acaso? ¿Y de dónde cree que salió esa idea y ese pensamiento? Así como piensa, así es él. Mire, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es ser pobre que el mentiroso. Pero mejor es el pobre
que el mentiroso. Lo, qué feo es que a alguien un día le digan, usted es un mentiroso. Ah, caray. Pero ¿cuándo podemos nosotros arraigar una mentira en el corazón? Mire, el propósito del enemigo es que tú vivas una mentira. No solamente que tú mientas, sino él te miente de tal manera. A mí me impactó encontrar este versículo porque dice que contentamiento, o sea, a alguien le cambia la vida en alegría, en favor, en bien, cuando aprende a hacer misericordia. Pero junto a ese contentamiento y hacer misericordia, dice, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Escúcheme, todavía hay un mayor nivel de alegría cuando alguien es capaz de soltar un engaño y la mentira donde el enemigo los ha hecho entrar. Póngase de pie esta noche, por favor. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Por qué puse estos dos versículos que tienen que ver con la mentira y con la verdad? Porque el propósito del enemigo es arraigar mentiras en tu corazón, haciéndote creer lo que Dios no es, haciéndote pensar en lo que Dios no dijo, trastocando la verdad de Dios para quitarte tu paz. Y Dios quiere guardar tu paz completa. Y la clave es que tus pensamientos perseveren en Él, porque en Él has confiado. Dice este pasaje de Isaías 26:2: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento se enraizó en ti. ¿En quién está puesto tu pensamiento y tu confianza? ¿Estás ante una crisis económica? ¿Esto te ha quitado tu paz? ¿Estás ante un proceso de pecado probablemente del cual sientes que no vas a salir y el Señor no te va a restaurar? Pues el Señor dijo que el que empezó la buena obra, Él la va a terminar. El Señor mismo declaró que con amor eterno te ha amado, y es su amor el que te sostiene, es su amor el que te levanta, es su amor el que te atrae. Así es que cambia la mentira, porque mejor sería el pobre, dicen, que el mentiroso. No puedes vivir de una mentira. Y cuando te arraigas a la verdad de lo que Dios es, porque Dios no está ni enojado contigo, Dios no está peleando contigo, Dios no te está castigando, y sácate de la cabeza que Él te castiga. No confundas tus propias cosechas por la semilla que tú sembraste con un castigo de Dios, porque el Señor mismo lo dijo: no me enojaré más contigo. Eso está escrito, hermano, literalmente. No me volveré a enojar contigo. Entonces, ¿por qué crees que Dios está enojado contigo? Porque un pensamiento se arraigó. Por eso es que esta serie, que tiene que ver con raíces de la vida, raíces que han atado tu vida y la han retenido. Hoy vas a soltar pensamientos. Dios está pensando bien respecto a ti. Padre, gracias por esta noche, por tu presencia, por tu favor y misericordia. Yo pido que tu Espíritu Santo rompa hoy yugo de esclavitud en las mentes, en los pensamientos. Señor, que todo temor sea desarraigado, que toda inseguridad sea quitada en el nombre poderoso de Jesús. Clamo por quienes están llevando esta transmisión, Señor, y están en ese lugar que tú conoces, probablemente con pensamientos que han debilitado las vidas, pensamientos de enfermedad, de crisis, de problemas, no sé, pero tú los conoces. Y hoy vengo a declarar que tú dijiste, Señor, que tú estás pensando bien y no mal respecto a cada uno de nosotros. Hoy nos posicionamos en tu verdad, porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices: Señor, que mis pensamientos puedan ser arraigados en ti? Suelto toda idea de temor, de inseguridad, de fracaso, de soledad, de angustia, de ansiedad, todo lo que me ha quitado mi paz.
todo lo que ha interrumpido el sueño, todo lo que ha provocado inestabilidad hasta en la salud física, hoy es sujetado, es sometido a la palabra de Dios por el nombre y la sangre del Señor Jesucristo, que dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Yo vine para deshacer las obras del diablo. Esas son las palabras de Jesús, así es que recíbelas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Aunque pase el tiempo, agárrate de esa verdad ahora. Si estás ahí en casa, en el lugar donde te encuentras y no le has entregado tu corazón a Jesús, este es el momento en el que puedes dejar que tu vida sea transformada. Permíteme guiarte en esta oración. Si quieres decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, entra a mi vida, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Dile: te confieso como mi Señor y mi Salvador. Hoy me dispongo a cambiar mi manera de pensar, arrancar toda raíz que no proviene de ti, Señor. Tomo confianza y arraigo mis pensamientos, que sean los tuyos. Que mis caminos sean tus caminos, Señor. Que tus caminos sean los míos. Que tus pensamientos sean mis pensamientos. Porque tú me das seguridad. Es tu amor. Él te ama profundamente. Toma ese pensamiento de Dios que te fue declarado con sus palabras ahora mismo, y de lo que vendrá. Tú tienes el control, Señor. Nunca pierdes el control. Hay una presencia de Dios tan especial llenando. Ahora tu fe se va a encender en la presencia de Dios.